8 personas han resultado heridas leves al producirse un choque entre un petrolero y una fragata de la Marina noruega. Estas son las imágenes en las que las autoridades noruegas proceden a encallar la fragata para evitar su hundimiento. El accidente, cuyas causas se desconocen aún, se produjo en una terminal de carga cerca de Bergen en la madrugada de este jueves. Hasta aquel año había sido el mayor ejercicio ejecutado por la OTAN. El ejercicio había sido monstruoso, 50.000 soldados, 31 países, el espacio aéreo de Suecia y de Finlandia, estaba dirigido por Noruega, una pasada de ejercicio. Aquellos ejercicios habían sido diseñados para poner a prueba la capacidad de la alianza para planificar y llevar a cabo una importante operación de defensa colectiva, desplegando activos en el mar, en la tierra y en el aire. En especial, esta clase de ejercicios permitían demostrar que Estados Unidos podría apoyar a Europa en el caso de una guerra contra Rusia, que podrían hacer llegar refuerzos a lo largo del Océano Atlántico. Noruega, como anfitriona, había resaltado que su entorno geográfico ofrecía la posibilidad de entrenar de manera realista en entornos de clima frío y húmedo a las fuerzas de la OTAN. Vamos, un entorno de condiciones extremas. Condiciones que quizás fueron o no causa de la situación que vamos a abordar en el vídeo de hoy y que se dio en aquellos ejercicios. Nuestra historia incluye el hundimiento de una fragata costosísima que terminó en el desguace junto a sus miles de millones y con las insinuaciones de las autoridades noruegas de un mal diseño español por parte de Navantia. Y sí, nos estamos refiriendo a la fragata noruega sumamente avanzada Helge Ingstad, botada en los astilleros de Ferrol en 2007 y hecha a la mar en el año 2009. Este terrible accidente puso en el foco internacional el prestigio de Navantia, quizá en un intento de echar balones fuera y no dejar expuestas una serie de negligencias y errores humanos por parte de los actores implicados en este trágico hecho. Así que sí, en este vídeo vamos a saber qué le pasó a la fragata Helge Ingstad, qué responsabilidad tuvo la empresa española Navantia, qué responsabilidad tuvo sobre todo el Ministerio de Defensa de Noruega y sobre todo la tripulación de la fragata, que para darle aún más salsa al asunto, si se me permite, era una tripulación fundamentalmente femenina. En todo caso, todo eso lo vamos a ver a lo largo del vídeo de hoy, que estoy seguro os va a resultar muy interesante. Yo soy Yago Rodríguez, bienvenidos a todos los que formáis parte de esta comunidad interesada en asuntos militares en español, y ahora comencemos. Año 1999. Noruega convoca un concurso internacional con el que busca dotarse de un buque de línea oceánico y moderno. Más de 12 astilleros de todo el mundo se presentaron a aquella competición, pero solo 3 llegaron a la final. Al fin y al cabo, solo 3 eran capaces de cumplir con los requisitos que demandaba Noruega y su marina. Y esos 3 astilleros eran los de Holanda, Alemania y, por supuesto, España. En aquel momento, Izar, de la mano de Lockheed Martin, se llevó el gato al agua, nunca mejor dicho, gracias a la necesidad de Noruega de una fragata dotada de un radar multifunción capaz de derribar amenazas de alto rendimiento, o sea, misiles balísticos. Y así es como sobre el año 2000 se establece un acuerdo de cooperación industrial entre Noruega y España, a partir del cual se constituirá la creación de la clase de fragatas Fridtjof Nansen F-310. Basadas en el diseño de fragatas F-100 de la Marina Española, estos magníficos buques supusieron un salto de capacidad, distancia y potencia de fuego que cumplía de sobra con la misión de obtener la superioridad naval sobre las aguas de soberanía noruegas y sus valiosos yacimientos en el Mar del Norte. Y es que las fragatas de la clase Fridtjof Nansen destacan por su capacidad de guerra antisubmarina y antiaérea, pese a que tienen un desplazamiento, un peso relativamente ligero, característica que distingue a las fragatas F-100 españolas del resto de su competición. Y todo esto es posible solo gracias al increíble radar Spy-1F con 200 millas de alcance y a sus misiles ESSM en un lanzador Mk-41. Entre el arsenal que emplea destacan los torpedos Stingray, que pueden ser lanzados tanto desde los tubos lanzatorpedos como desde el helicóptero embarcado NH-90. Además, para batir blancos de superficie disfruta del popular cañón Otto Melara de 76 mm.
Hablamos de una plataforma con un desplazamiento de 5.300 toneladas, con muy buena guerra electrónica, con capacidad para recibir abundantes actualizaciones, con posibilidades de operar en aguas bastante complicadas, en fin, de una fragata hecha y derecha perfectamente moderna. Y justo por lo moderno del buque es por lo que sorprende su final. ¿Qué es lo que le pasó al Helge Ingstad en el año 2018? Pues alrededor de las 2:40 de la mañana se tuvo constancia de que la fragata Helge Ingstad F313 se dirigía a través del fiordo Heltefjord hacia su base cerca de la ciudad de Bergen. La fragata regresaba de participar en el ejercicio Trident Juncture del que hemos hablado antes, que había concluido justo el día anterior. A una velocidad de 17 a 18 nudos, lo que sería una velocidad imprudente en una ruta marítima con alto tráfico, alrededor de las 3:45, la fragata logra divisar unas luces de navegación de otro buque. Sin embargo, en el puente de mando se malinterpretan, ya que también se encontraban encendidas las luces de cubierta de proa del otro buque, y se concluyó erróneamente que se trataba de una terminal petrolera en un contexto de muy baja visibilidad. Sin embargo, las luces pertenecían al enorme petrolero de bandera maltesa Sola TS, un buque que tiene 113.000 toneladas de desplazamiento frente a las 5.000 de la fragata. En ese momento el Sola TS se encontraba maniobrando con la ayuda de 2 remolcadores para iniciar su navegación. Unos minutos después, cuando el petrolero ya navegaba a una velocidad de 6 nudos, observó en el radar de superficie un contacto a 2.500 metros navegando hacia un rumbo de colisión a toda velocidad. Ese contacto radar era la fragata Helge Ingstad, que viajaba a 17 nudos. En ese instante el petrolero, por medio de luces y por radio, hizo una llamada urgente para solicitar el viraje cerrado de la fragata. Al no obtener respuesta, el petrolero decidió caer 10 grados a estribor para intentar sortear a la amenaza. Además, el comandante del petrolero ordenó parar todas las máquinas y a continuación ordenó dar marcha atrás a toda velocidad. Sin embargo, llegados a este punto era demasiado tarde para realizar cualquier maniobra por parte de ambas embarcaciones. Y así es como a las 4:01 de la mañana, con todo el ancla pasando a lo largo de la fragata, le produce una raja tremenda a la misma el petrolero Sola TS. Que, vamos, es que lo rompió, lo rajó como si fuera mantequilla. Dejan así en la fragata una brecha longitudinal de 45 metros en plena línea de flotación, dañando temporalmente el suministro de energía eléctrica, mientras los compartimentos empezaban a inundarse lentamente. Y así es como, ante el supuesto riesgo de vuelco, se decidió ordenar la evacuación urgente del Helge Ingstad. Como resultado de todo esto, la estanqueidad y la flotabilidad del buque fue perdiéndose y este terminaría prácticamente semi-hundido y encallado contra las rocas. Afortunadamente, eso sí, sin ninguna pérdida humana. En contraste, el petrolero no sufrió daños severos, más que la pérdida del ancla de estribor junto con la cadena y unos roces en su escobén. Entonces, de forma resumida, la fragata informó de su acceso al fiordo. El petrolero detectó a la fragata antes que la fragata le detectara a él. El petrolero escribió al centro de control marítimo del fiordo, pero este le dijo que no tenía datos de la fragata, sorprendentemente. No sabemos si se debía a una medida de seguridad militar. Sin duda, el mal manejo de la información y la ineptitud por parte de la torre de control al no haber resuelto la interferencia entre ambos buques tuvo un papel fundamental en el accidente. Pero ahora conviene preguntarse qué sucedió a bordo del Helge Ingstad, por qué el petrolero les vio a ellos y ellos no vieron al petrolero, que era muchísimo más grande. Con una dotación de 137 tripulantes, compuesta por un 80% de personal femenino, en el momento de la colisión la mayoría de las marineras estaban durmiendo, incluido el comandante del buque y su segundo, que no subirían al puente de mando hasta las 4:30 de la mañana. En el puente de mando había 7 personas, que las pesquisas judiciales han permitido saber que no tenían suficiente experiencia como para mandar un buque de esas características en aquel contexto de baja visibilidad. Y por si todo esto fuera poco, súmale el ICE, el Sistema de Identificación Automática, un sistema internacional de navegación para saber dónde están los barcos, que estaba en modo Reception Only, es decir, que la fragata solo recibía la ubicación de los otros buques, pero no compartía su ubicación, un gravísimo error humano. Quizás lo peor de todo
es que la fragata tenía un sistema de propulsión por turbina de gas capaz de entregar 20.000 caballos de vapor de forma instantánea. De ser utilizada de forma similar al petrolero, es decir, de haberse usado para propulsarse en reversa, el impacto de la colisión hubiera disminuido enormemente, y con él los daños. Pero el cúmulo de negligencias no concluye aquí, ya que ha quedado constancia de que en ningún momento se ordenó cerrar las compuertas para generar estanqueidad y aumentar la flotabilidad de la propia fragata. Es decir, los buques de guerra están llenos de puertas que aíslan el buque en decenas de compartimientos estancos, una medida que permite combatir incendios, ataques químicos y grandes vías de agua. Además, debía existir un trozo de averías encargado de reaccionar a esta clase de emergencias, pero la realidad es que no había nadie preparado. Pero lo que sí es una realidad es que el buque tardó 4 días en hundirse completamente, mientras que la tripulación lo abandonó en solo 30 minutos. Ahora bien, aquí no termina el caso. Al fin y al cabo, la reacción del gobierno noruego fue priorizar que no se obstruyera esa ruta marítima por la que se exportaba el petróleo, en detrimento, eso sí, de proteger, de salvar a la fragata. La Agencia Europea de Investigación en Seguridad, la NSIA, en 2021 elaboró un extenso informe en el que determinó que el buque podría haberse salvado pese a haber soportado daños por encima de lo que estaba presupuestado en la compra de la fragata si se hubieran logrado cerrar esos compartimentos estancos que hubieran permitido preservar la flotabilidad durante un tiempo muy superior. En este sentido, el informe de la Agencia de Seguridad noruega indicó a las claras que Navantia no tenía la responsabilidad de lo que había sucedido y su diseño tampoco. Existen casos similares en los que fragatas estadounidenses se han visto envueltas en colisiones con otros buques mercantes en el que incluso llegó a haber víctimas mortales. Sin embargo, en ninguno de aquellos casos las fragatas se hundieron completamente. Y dicho esto, para terminar, traemos a colación el debate sobre la igualdad de sexos, de género, dentro de las Fuerzas Armadas. De entrada, personalmente, rechazo el argumento que indica que las mujeres son incapaces de desempeñar su labor en el ámbito de un buque de guerra, en el que la disciplina y el espíritu de equipo son las verdaderas claves de una buena tripulación. Ahora bien, lo que sí podría suceder es que se haya dado un caso de corrección política y de políticas feministas o de igualdad mal llevadas dentro de una fragata. Hemos dicho que la dotación del buque hundido constaba de un 80% de marineras. En contraste, el porcentaje de mujeres en el ejército noruego se sitúa alrededor de un elevado 20%. Así que puede haber algo de esto, de una negligencia fruto de un proceso de selección negligente en realidad también, que en lugar de atender a los méritos y capacidades se ha centrado en aspectos de la personalidad, de la constitución individual, como es el sexo de la persona, ¿no? Eso ha sido todo por mi parte. ¿Vosotros qué pensáis? Tiene que ver sobre todo con la tripulación, tiene que ver con un error técnico, una negligencia, un despiste inevitable. ¿Cómo lo veis? Eso ha sido todo, espero que os haya resultado tan interesante como a mí. Lo que parece claro es que a Navantia no se le puede achacar la responsabilidad de esto, eso es muy claro. En todo caso, como os digo, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Yo soy Yago Rodríguez y hasta otra.